aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. La verdad, hoy me siento muy feliz por este programa, porque la verdad tengo el orgullo de tener el foro a alguien con quien compartí desde mis primeros inicios en mi carrera como médico, alguien a quien quiero, respeto, admiro, ha sido una compañera, ha sido un Pepe Grillo en mi vida personal, pero hoy tengo el orgullo de platicar un poquito sobre su experiencia profesional como radióloga, y obviamente hablar de la ultrasonografía es hablar de algo que las manos que toman un transductor le cambian mucho el criterio diagnóstico para poder hacerlas de manera diferente. Erendira, gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer y un orgullo estar aquí compartiendo con ustedes. Te quiero. Yo también. Doctora, bienvenida Gracias. a Torre Médica, su programa de especialidades. Entremos de lleno con eso. ¿Qué es el ultrasonido? ¿Cómo lo podemos traducir en palabras directas, en palabras no técnicas? Porque esa es justo la esencia de Torre Médica. Gracias. Mira, el ultrasonido realmente es una herramienta muy útil, muy práctica. Es a base de ondas de sonido, el cual conforme vayan penetrando en los diferentes densidades del tejido, es la imagen que vas a estar recibiendo. Realmente es no tan invasivo, no emite radiación, entonces es un estudio bastante seguro para cualquier tipo de paciente, y también para poder diagnosticar algunas enfermedades. Es un estudio, Erendira, que creo que importantemente vino a revolucionar la salud en el mundo. Obviamente depende mucho de quién tiene en su mano, lo decía el transductor, por eso de repente nos causa mucho ruido que la gente que no tiene experiencia, que a veces adquieren equipos de alto costo, pero que el costo de un equipo no representa lo que va a poder interpretar si no está en las manos correctas. Tú que te formaste como especialista en esta área, que trabajas también en una vida institucional y en una vida privada, en el ámbito de la salud el diagnóstico por imagen, el que apoyas al cirujano plástico, al ginecólogo, a otras áreas de la salud que permiten tener una condición diagnóstica, ¿qué necesitas o en dónde se realiza y cómo se realiza un ultrasonido? Lo que dices es muy cierto. Cada día es más habitual que muchos médicos toman un cursito de unos cuantos meses y ya, bueno, se compran su equipo, que decías que a veces equipos muy caros, pero realmente no llegas a un buen diagnóstico. ¿Esto por qué? Ventajas o desventajas del ultrasonido es que es operador dependiente. Va a depender muchísimo de quién lo esté realizando y quién lo está manejando. De ahí que por eso, bueno, dentro de nuestra especialidad lo vemos, ¿no? Son 4 años de estar haciendo todo el tiempo ultrasonido. O sea, tienes que entrenarte adecuadamente para poder hacer un buen ultrasonido. Y claro, si lo conllevas con un buen equipo, pues haces la mancuerna perfecta para llegar a un buen diagnóstico. La medicina ha evolucionado y me imagino que también los equipos, doctora. Por lo tanto, es importante la preparación constante, como usted lo comenta. Así es. Y bueno, y cada día, sobre todo en los últimos años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Entonces, y eso se ve reflejado, es parte de lo que me gusta de mi especialidad, que la verdad los avances tecnológicos los puedes aplicar directamente a la medicina. Entonces, sí, cada día está avanzando a pasos agigantados. Doctor, ¿qué diferencia existe entre un médico radiólogo y un técnico? Un técnico no te puede hacer algunos tipos de estudios en la realización de cada uno, excepto el ultrasonido, por lo que comentaba, porque el ultrasonido es operador dependiente. El técnico, por ejemplo, sí nos hace una mamografía, nos hace una radiografía, algunos estudios contrastados, es un apoyo para nosotros, pero el médico radiólogo es el que va a interpretar lo que se está reflejando en ese estudio. A diferencia de otros estudios, para ustedes que nos ven en pantalla, una tomografía, una resonancia magnética puede ser realizada por un técnico, pero depende a las manos que llegue. El estudio de imagen puede ser la concepción, la interpretación con base a lo que de alguna manera se está buscando de forma específica. Pero el ultrasonido, soy muy insistente en hacerle ver a la gente por qué nos hemos afanado mucho, y Erendira fue parte y pionera del proyecto de unidad de imagen antes de que tuviera un nombre, antes de que tuviera una marca, y obviamente ha sido
otra dama de los rayos X que ha caminado al lado del Centro de Riñón Guadalajara en esta evolución, que nos motivó a tener un equipo más moderno, que tenga otro tipo de aplicaciones, que es lo que un ultrasonido puede tener para hacerles un diagnóstico diferencial, y que al especialista, cuando sabemos intercambiar esa opinión, pero quien tiene en su momento el transductor en la mano e intercambiamos qué estamos buscando, podemos darle tranquilidad a un paciente cuando hacemos una buena evaluación de todo esto. Entonces, por eso es importante entender que las ventajas de un ultrasonido, Eren, es que la gente entienda que es un estudio de más bajo costo, que no emite radiaciones, que no te expone, que puedes llevar un equipo portátil hasta la cama de un paciente y que te da muchos beneficios. Creo que es una de las ventajas principales, o cuáles más que sugerirías tú. Sí, no, principales ventajas es la accesibilidad que se tiene, como dices, un costo más bajo, la portabilidad, que lo puedes llevar a casa, a cama, cuando el paciente no se puede mover, pero todo esto de la mano siempre de alguien con una preparación adecuada para realizar el ultrasonido. Y no se trata de desprestigiar esa parte que muchos gabinetes están ofreciendo dentro y fuera del país, ¿sí? Porque hay técnicos que hacen ultrasonografía, pero obviamente no tienen el grado de expertise que en un momento dado un médico que se forma como radiólogo y que pasa por otros servicios para hacer un intercambio, por otros gabinetes especializados en ciertas áreas, le permite tener una connotación. El ser médico ultrasonografista no es demeritarles este punto, pero el valor diagnóstico de un estudio realizado por un especialista del área de la radiología cambia importantemente para la gente. Y no es porque la firma de quien lo haga, pero a veces hacer mediciones de ese órgano no complementan esto como diagnóstico. Vemos muchas interpretaciones de estudios de gente que llega con el estudio al consultorio, pero no sabían qué estábamos buscando. Esa es la parte en la que tenemos que aprender a intercambiar con gabinetes que estén comprometidos con encontrar algo diagnóstico que le cambie al paciente su condición. Ahora, esto normalmente sucede, y vamos a decirlo con sus palabras y como va, en el ámbito privado. En el ámbito público sucede también esto de repente, que llegan los pacientes y es que no sé para qué me lo pidieron, doctora, pero aquí está. Sí, es muy común. De hecho, a veces es más común. ¿Por qué? Porque en el ámbito público es más difícil la interacción con los médicos especialistas. Por ejemplo, yo acá en el ámbito privado nos podemos hablar por teléfono, ya sea con el nefrólogo, con el cirujano, con el médico internista. Oye, ¿qué le estás buscando? No, pues tengo tal síntoma. En la medicina pública, que yo también la hago, solamente unos cuantos, los que están en mi unidad, por ejemplo, es con los que sí puedo interactuar. Con los demás, incluso a veces no los conozco, entonces me guío. Ahí sí somos como más específicos en guiarnos en que la solicitud que les pedimos, el estudio a realizar, si lleve diagnóstico presuntivo o algún síntoma en particular, porque así aparte me ayudan a mí a guiarme. Incluso lo que a mí me gusta mucho hacer es interactuar incluso hasta con el paciente, ¿no? No olvidándome que claro que aunque ya estoy en el área diagnóstica, pues también soy médico, entonces pues le haces ahí rápido un interrogatorio para que más o menos nos guíe y demos un buen diagnóstico. Doctor Julio, qué importante es el trato humano. Creo que es y seguirá siendo en la historia de la medicina el interrogatorio bien hecho, con el trato cálido, humano, sensible, la punta del iceberg para poder hacer un diagnóstico específico. Hay pacientes que solamente con un buen interrogatorio nos gritan el diagnóstico, solo voy a complementar el estudio. Y mi papá, al que orgullosamente algún día cuando me acompañó a recibirme como médico, me dijo, te regalo este estetoscopio y este aparato para la presión, pero creo que la parte principal es la capacidad de interrogar y revisar a tu paciente antes de pedirle estudios que no necesite. Hice más diagnósticos con estos dos aparatos y con un buen interrogatorio que con todos los estudios que hoy se pueden pedir para un paciente. Creo que esa parte sigue siendo hoy, ¿sí?, un punto pivote, y creo que como formados en un hospital público donde recorrimos varios centros de salud juntos, entendimos que el ir casa por casa, el escuchar a veces a la gente, nos gritaba que la paciente tenía un problema de alteración ovárica, miomatosis, y no le hicimos un eco, no teníamos herramientas como estas, pero creo que hemos aprendido mucho en este sentido y hemos evolucionado. Vamos a ir ahorita a una sección
con Ruth. Piensa saludable y seguimos en Torre Médica.